Saludos afectivos, cordiales a todos los que seguís el seminario de las piedras al reino del Mesías. Hoy estamos en la clase 10 y estamos ya entrando en lo que sería la historia de la Iglesia, la historia eclesiástica. Hoy vamos a tocar San Pablo, Saulo de Tarso y su enseñanza dentro ya de la Iglesia, y también veremos el desarrollo del Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, los primeros pastores dentro de la Iglesia primitiva, la hegemonía de Roma y la separación ya que va a haber, sobre todo desde la Iglesia en Roma, por el auge del cristianismo, a la separación de lo que serían los judíos cristianos, que hablemos que al principio, en la clase pasada, en la clase 9, estuvimos explicando que las sinagogas, al principio de Pentecostés, los primeros creyentes de la Iglesia fueron judíos. Se añadieron después de la conversión de Cornelio y toda su casa por el testimonio del Espíritu Santo, y hablemos del primer concilio de la Iglesia, que fue el de Jerusalén, donde se debatió mucho si los gentiles debían de guardar la ley de Moisés o no. Entonces no se le impedía la entrada. Expliquemos cómo era la sinagoga en el siglo I. Abrimos la puerta y estaban pues configuradas en los judíos que eran realmente de padre y madre, que establecen esas congregaciones como judíos naturales. Luego había prosélitos de justicia, que eran aquellos que no tenían descendencia sanguínea judía, pero que abrazaban la religión judía. Estos eran los prosélitos de justicia, y luego estaban los prosélitos de la puerta. Eran aquellos que amaban a Israel, les gustaba la Torá de Moisés, el Tanaj, los profetas, pero no se comprometían, de hecho, con la religión judía. Entonces así estaba la sinagoga, pero de momento aparecen los gentiles y hay la gran pregunta de cómo van a entrar. Si como prosélitos de justicia, prosélitos de la puerta, tenerlos diferenciados o dentro de la congregación. Después de escuchar el testimonio de San Pedro, hablemos en la clase 9, pues Santiago decide que no se les inquiete a los gentiles en practicar algo que aún los padres, dice Santiago, aún nuestros padres no han podido llevarles la carga de cumplir los preceptos de la Torá. Entonces dice que solamente se les diga que se guarden del abogado, de la fornicación y de la sangre y de los ídolos, que es lo que las leyes noágidas, así se conocían, en que los gentiles debían de guardar, aunque no tuvieran compromiso con la ley, que se les pedía a los prosélitos de la puerta, se les pedía que, bueno, si querían estar en la sinagoga, al menos se guardaran de esto. Ellos no entraron como prosélitos de la puerta, lo digo a manera de ilustración, sino miembros de pleno derecho. Entonces, así estuvo casi todo el siglo I, ya estamos finalizando el siglo I, en que no se diferenciaba dentro de las sinagogas de los judíos creyentes. Hablo de los judíos creyentes. Luego había sinagogas, por supuesto, en todo Israel, en las que no había judíos mesiánicos o judíos cristianos, como prefiréis el vocablo. Entonces ese fue el desarrollo. Las sinagogas se empezaron a llenar de gentiles, ¿vale? Y había pues un ranking, un top en las iglesias, podemos llamar. Estaba la iglesia de Jerusalén en el primer lugar, la iglesia de Antioquía en el segundo lugar, la iglesia de Éfeso y Roma la cuarta. Ahí encontramos la persona, luego esto cambiaría, la hegemonía, y el ranking pasaría de Jerusalén ser la primera a ser la cuarta, y de Roma, de ser la cuarta a ser la primera. Quedaría Roma, Éfeso, Antioquía y Jerusalén la cuarta. ¿Por qué? Pues esta es la clase que vamos a hablar. Explicaremos todo esto, también la aparición del canon. A finales del siglo I ya aparecen palabras de Jesús, historias de Jesús, escritos, manuscritos, las epístolas, las cartas que se mandaban a las iglesias de aquel tiempo y los evangelios.
vamos a explicar todo esto hasta llegar al año 300 o mediados de 300 que aparece el emperador Constantino. Tenemos mucho que decir en la clase de hoy. Y bueno, la persona de Saulo de Tarso, cuando se convierte en el camino a Damasco, pues él tiene una gran preparación, como todas las iglesias. Había una ventaja que tenía el judío que creía en Jesús como Salvador al gentil. Era que por noción del pueblo, siempre el judío que conocía a Jesús como Salvador, que tenía al Mesías como Salvador, por el trato con la Escritura, estaban más preparados escrituralmente que el gentil que entraba a la iglesia como miembro de pleno derecho como el judío. No había distinciones, sino que entraban como miembros de pleno derecho. Ya en los Hechos de los Apóstoles se acusa de que a las viudas de los gentiles dentro de la iglesia se les trataba con menos atención que a los que eran judíos. Entonces, pues se buscaron 7 diáconos que atendieran la mesa y ellos, pues realmente eran de este otro lado, ¿vale? De lo que había dentro de la iglesia. Encontramos pues que estos 7 diáconos pues eran samaritanos, convertidos, algún que otro gentil, etc. Bueno, aparece ahí Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso ya como San Pablo. Hablemos de que al principio no era admitido porque se tenía temor de que Pablo, que era un perseguidor, estuviera haciendo una estratagema. Es Bernabé que se junta con él y le lleva en su primer viaje. El primer viaje de Pablo tendríamos que decirlo mayormente como el primer viaje de Pablo, pero que lo hace Bernabé. Bernabé se le lleva con él, van a las sinagogas, el sitio de referencia donde predica Pablo es la sinagoga, anuncia que Jesús es el Mesías en la sinagoga, pero hay reticencia en el pueblo creyente del Mesías en recibir a Pablo como un mensajero del Evangelio. Bueno, pues también él nos dice que está un tiempo en Arabia, donde se prepara, y también visita a Pedro, está con él un tiempo, ¿de acuerdo? Y es recibido dentro de las congregaciones y como maestro comienza a predicar. ¿Y ahora qué es lo que dice Pablo? Pablo tenía una manera diferente en la manera de enseñar. Jesús era un gran maestro de Israel. Entenderme la palabra, ¿no? Hablo en la lógica de la mente judía. Jesús era un gran maestro, pero Pablo también es un maestro. Jesús va a tener una manera diferente de enseñar a la de Pablo, aunque todos los maestros de Israel tenían una línea de enseñanza, tanto cuando enseñaban de Moisés como luego Jesús y otros maestros que se levantaban en Israel. Jesús es más de una manera, como el judaísmo le llama la alhaja, es decir, es más de, como un ejemplo, por ejemplo, las parábolas. Jesús enseña con parábolas, Pablo muy poco enseña con parábolas, porque Jesús está más centrado en transmitir al pueblo llano, enseñar con un nivel, podríamos decir, un nivel sencillo para que el pueblo llano, cualquier persona del pueblo, le entendiera. Entonces era tan entendible Jesús que los pescadores, los sembradores, los agricultores, hasta los niños dejarán sus juegos y se sentarán a escuchar a Jesús. Jesús era muy entendible. No lo va a ser tanto Pablo. Pablo también va a predicar de una manera que se le entienda, pero ya Pedro nos habla y dice, ya conocéis la sabiduría de nuestro hermano Pablo, que la verdad dice cosas difíciles de entender, que los indoctos tuercen para su perdición. Entonces Pablo va a hablar y va a enseñar en un nivel mucho más alto, como un maestro, un erudito en la Torá, y va a enseñar con el método de pregunta y respuesta. Jesús muy pocas veces, la diferencia, enseña con pregunta y respuesta. Jesús es mucho más expositivo, también el Pablo, pero Jesús es mucho más expositivo y mucho más de un nivel alágico, ¿no? La alhaja es una manera de que con semejanzas, o así decirlo, ejemplos, dar a entender verdades profundas con palabras sencillas. De ahí que Jesús utiliza también las parábolas, por supuesto, le preguntan
a los discípulos, a Jesús, ¿por qué enseñas a la gente con parábolas y a nosotros claramente? Entonces les habla por el endurecimiento que tiene Israel, ¿vale? Por el corazón endurecido, les tiene que hablar en un lenguaje figurado. Bueno, pues Pablo aparece en este sistema de enseñanza y realmente el choque que va a tener el judaísmo del siglo I lo ha sido primero con Jesús, porque Jesús viene en contra del judaísmo que comienza en el periodo intertestamentario, cuando aparecen los macabeos y de ahí vienen los selúcidas, aparecen los saduceos, aparecen los fariseos, aunque hablemos que los fariseos tuvieron un buen principio, porque era el maestro Hillel y el maestro Samai, que crearon dos academias, dos escuelas, y tuvo un buen principio. Luego también aparecen allí los esenios, aparecen los herodianos, aparecen los terroristas rebeldes judíos contra el Imperio Romano. El Imperio Romano, ya hablemos de eso en otra clase, no sé en detalles. Y bueno, Jesús confronta sobre todo por la ley oral. Jesús no está en contra de Moisés, ni cuando los fariseos o los saduceos hablaban de Moisés o hablaban de los profetas, sino que está en contra de que la tradición oral, la interpretación oral que han hecho los maestros del siglo I en los tiempos de Jesús, se ha hecho igual de importante que la Torá o que de Moisés y de los profetas, y Jesús realmente está en contra de eso. Entonces recrimina al poder religioso de su tiempo en el siglo I, Jesús recrimina estas enseñanzas de la ley oral. Entonces Pablo va a ser todavía de un núcleo mucho más duro, va a ser de un núcleo que va a golpear mucho más. Entonces cuando aparece Pablo, dice, ¿quién es judío? ¿Quién es israelita? Entonces dice, realmente israelita no es el que lo es en el exterior, sino lo que es en el corazón. Porque si tú eres israelita en el exterior, pero no haces lo que dice la ley, y viene otro que no tiene la circuncisión ni practica en el exterior, sino que lo hace en el corazón y se siente judío en el corazón, ya te ha condenado a ti. Entonces, la circuncisión para poco vale, sino que es la circuncisión del corazón. Entonces, esto es un golpe durísimo al judaísmo, ¿vale? Ya hemos diferenciado en este seminario qué es el judaísmo de historia bíblica con el judaísmo, que tiene también su historia, que comienza desde Nehemías. Podemos englobar, ya dijimos, que la historia bíblica junto al judaísmo bíblico va desde Moisés hasta Nehemías, que es la deportación a Babilonia, es la deportación y todo esto. Y a partir de Nehemías comienza lo que sería ya la historia del judaísmo religioso, que va a tener varios cambios y que va a seguir después de Jesús, siglo I, siglo II, también tiene su historia, y se le van a añadir liturgias, libros, el Talmud, el Shulchan Aruch, de Joseph Caro, las enseñanzas de Maimónides, otros rabinos que aparecen en la época medieval, el esoterismo, el misticismo, con la cabala y todas estas cosas, ¿no? Entonces, esa es la historia, ¿no? Entonces, un periodo de la historia del judaísmo después de Nehemías, que no es el judaísmo de la historia bíblica, es decir, el judaísmo de Moisés y los profetas no es el judaísmo que viene después de Nehemías y sobre todo cuando vienen los fariseos y saduceos. Cuando vienen los fariseos y saduceos y todos estos, es otra interpretación del judaísmo. Ese es el judaísmo de la tradición oral, a la que Jesús se opone, ¿vale? Jesús viene a predicar a Moisés, a los profetas, elevándolo a revelar al Padre. Entonces Jesús golpea muy fuertemente a este judaísmo religioso tradicional, legalista, y se hace enemigo tanto que crucifican al Mesías. Luego aparece Pablo y Pablo va a pegar todavía más fuerte que Jesús en este judaísmo de tradición oral y entonces dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te tienes como instructor de indoctos, maestro de niños y no andas, tu problema es que no has andado en la fe, sino que has andado en tu propia justicia. Entonces le condena. Pablo condena al judío en Romanos, le condena. Condena ese judaísmo, ¿de acuerdo?
Pablo, tengo que decir que cuando dice, yo en mi juventud aventajaba a los contemporáneos de mi edad, mi maestro era Gamaliel. Gamaliel era nieto y discípulo del gran maestro Hillel, o sea, el gran maestro de Israel, Hillel. Gamaliel era su nieto y discípulo, y Pablo estudió a los pies de un discípulo del gran maestro Hillel, que creó la primera escuela del judaísmo, que tuvo un buen principio, hay que reconocerlo, pero que luego el fariseísmo en la época de Jesús aparecieron. Cuando aparece Jesús se habla de 4, 7 o 10 escuelas, no más de 10, que aparecieron de pensamiento después de Hillel y Shammai. Entonces, Pablo golpea la ley y dice que el judío es culpable porque no han dado la fe, sino que han dado su propia justicia, ¿de acuerdo? Y le sienta en el banco de acusados. También al gentil, porque el gentil dice, tú tampoco tienes excusas porque Dios se ha mostrado a ti por medio de las cosas creadas. De modo que gentiles y judíos son culpables ante Dios, la justicia de Dios en Romanos. Pero también nos dicen Romanos, ¿en qué aprovecha entonces al judío? Dice, en mucho, en todas maneras, porque a ellos ha sido entregada la palabra de Dios. Es decir, que Pablo, y al igual que Jesús, Pablo golpea, cuando tiene que golpear al judaísmo litúrgico, legalista, tradicional, ¿vale? Pero los encaja realmente donde tienen que estar. Es decir, hay que reconocer, ¿vale? Que aunque estoy golpeando el judaísmo legalista que crean fariseos, saduceos después de la época de los macobeos, en el periodo selúcida, tenemos que decir que son enemigos por la cruz, pero que son amados por los padres. ¿De qué aprovecha el judío? Sé mucho, en todas maneras, porque a ellos ha sido entregada la palabra de Dios. Es decir, yo tengo pesar en mi corazón, y dice Pablo, fijaos a qué amor llegaba Pablo a su pueblo, que dice, a mí me gustaría ser anatema. Fijaos qué palabra, hermano. Yo no me atrevería a decir eso, que amara mucho a mi pueblo, y decir yo que quisiera ser apartado, condenado, no salvarme, si así mi pueblo, Israel, se salvara. Pablo estaba dispuesto a eso, que tenía pesar en su corazón por los que son de su nación. Y decir que Pablo, que decía que él aventajaba a sus contemporáneos, su maestro era Gamaliel, hebreo de hebreos, sabía hebreo, arameo, griego, posiblemente latín, tenía la ciudadanía romana porque su padre la obtuvo. La ciudadanía romana se daba porque se había servido en el ejército romano o se había prestado algún servicio a Roma, pues tenía ese derecho. Y ahora dice, lo tengo por basura. Un momento. Pablo no se le va a ocurrir decir que tiene a Moisés y a los profetas por basura, ni a la Torá por basura. Es decir, tiene por basura el judaísmo legalista religioso en el cual él fue miembro, ¿vale? Hay que diferenciar realmente, otra vez vuelvo a insistir, el judaísmo histórico que va de Moisés a Nehemías, ¿vale? Que tiene un periodo, y luego el judaísmo que van a hacer desde Nehemías adelante, hasta nuestros días, prácticamente el siglo XXI, y que como toda religión, se le añaden liturgias, tradiciones, libros, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo, en la Iglesia, pues trae una doctrina, ¿vale? Y en Efesios 2 dice que ya no hay separación entre el judío y el gentil, sino que de los dos pueblos, nos dice Efesios capítulo 2, Pablo, que de los dos pueblos ha hecho uno, y que ha tirado la pared que dividía al judío y al gentil. Y nos lo dice en el libro de Efesios, en el cual ya no hay diferencia entre judío y gentil, porque en la cruz se cayó la pared que dividía a los dos pueblos, y que Jesús en la cruz, dice Pablo, hizo la reconciliación de Dios con los dos pueblos. Entonces, Pablo trae este sentido que tiene el Evangelio real de reino, ¿de acuerdo? De reino. Por eso este seminario se llama De las piedras al reino del Mesías. Hemos visto cómo a lo largo de la historia bíblica empecemos que Dios apareciendo en pozos, en piedras, en zarzas, en montes, en valles, luego en un templo, luego en otro templo, en un tabernáculo, en el desierto, pero realmente no va a estar centralizado. Por eso Jesús también predica el reino. Y no viene a predicar Jesús un judaísmo, ni tampoco un cristianismo, ni un protestantismo, ni un catolicismo. Quiero que quede claro, Jesús no viene a predicar un judaísmo religioso,
aunque él es judío, pero no viene a predicar un judaísmo religioso, hay que separar bien, ¿vale? No viene a predicar un judaísmo, no viene a predicar un cristianismo, no viene a predicar un catolicismo, ni un protestantismo. Jesús viene a anunciar el reino de los cielos, primeramente a su pueblo, por los pactos a su pueblo, pero después a todo el mundo. Es decir, a la samaritana le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. Y la salvación, dice Jesús, viene de los judíos. Lo deja todo en su sitio, como Pablo. Pero también te digo que llegará un día que no se adorará en Jerusalén, no estará centralizado en Jerusalén, ni en este monte se adorará, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores el Señor busca. Es decir, que aquí Jesús está enseñando el reino y Pablo en el siglo I enseña el reino y los apóstoles enseñan el reino. Es decir, no hay una centralización, no hay una centralización y una exclusividad de Dios. La única exclusividad de Dios la tiene la palabra. Todo lo que sale de la palabra, ¿y cuál es la palabra? La palabra es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Pablo que dice, yo vengo a predicaros una locura. La locura que vengo a predicaros no es una nueva religión, sino que vengo a predicaros una locura para la lógica y la sabiduría humana. Es decir, que la doctrina del reino no va a estar centralizada en señales que piden los judíos, dice Pablo, ni en sabiduría que buscan los griegos. Y dice Pablo a los corintios, que eran griegos, amantes de la sabiduría, dice, cuando fui a vosotros me propuse no saber nada, sino a Cristo ya este crucificado. Y si había alguien que podía hablar y saber, era Pablo. Pero procuró no saber nada. Pablo conocía a los escritores griegos, los poetas griegos, los históricos, los epicúreos, conocía a todos. Pero se propuso no saber nada. Y viene a predicar la cruz, porque es realmente el mensaje, no con sabiduría para que sea la vana, dice Pablo, sino que viene a predicar el mensaje de salvación, de transformación y de reino que ya comienza desde la cruz a ser no visible, sino espiritual dentro de la congregación. ¿Pero qué congregación? ¿Una congregación local? No, absolutamente no. La congregación, después de la resurrección, se va a expandir más allá de las sinagogas, más allá de Jerusalén, más allá de Samaria y hasta lo último de la tierra. En la gran comisión dice Cristo. Ese es el reino. Eso se llama de las piedras al reino del Mesías. Entonces Jesús comienza, mejor dicho, podemos decir, Juan el Bautista anuncia el reino y Jesús viene a anunciar el reino y Pablo viene a enseñar en la iglesia el reino. Entonces Pablo en todas las epístolas comienza a golpear, como así Jesús, a la religión que quiere establecer como propia la tradición oral más allá de la Torá. Luego la tradición oral se haría escrita y sería lo que ahora conocemos por el Talmud, ¿vale? Que es la interpretación en la que diferentes maestros, unos son muy buenas, hay maestros muy buenos que escriben el Talmud, pero es una tradición oral, son interpretaciones. Por eso Jesús dice, oíste que fue dicho. Jesús está en contra de lo que se decía porque se decía mal, pero yo lo digo. Entonces Jesús en el Sermón del Monte dijimos que es un comentario andante, hecho carne, de Moisés y los profetas, elevado a mostrar al Padre. Entonces esto es lo que Pablo viene a traer, que la circuncisión nada es, sino que es el corazón, la circuncisión del corazón, ¿de acuerdo? Y que de los dos pueblos se ha hecho uno. Entonces, aquí ya vemos la mentalidad del reino que realmente el Mesías quiere establecer. Cuando el Mesías viene, hay saduceos, fariseos, esenios, herodianos, Roma, Herodes, pero no hay la idea del reino que Dios quiere establecer desde el Antiguo Testamento. Jesús lo quiere traer y lo crucifica. ¿Y qué hacen los apóstoles? Sobre todo la figura de Pablo, en sus epístolas, establecer, inculcar
la mente de reino, que es no centralizado, sino un reino establecido en todo aquel que crea en Jesús como el Mesías. Bueno, podríamos tener una semana, ¿no?, hablando, que podremos hacer a otros programas más. Los haremos aparte de este seminario. No me puedo dedicar toda esta clase. Yo sé que casi todos los que me ven, que veis, ya sabéis a Pablo, sus escritos, conocéis las epístolas y la mentalidad y la enseñanza que Pablo trae. Entonces vamos a entrar, quiero entrar ahora un poco ya a, nos quedemos que Juan está en la isla de Patmos. Pedro y Pablo han muerto en Roma. Clemente el Romano toma el pastorado de la iglesia, ¿vale?, el liderazgo, por así decirlo. Y Clemente el Romano, hablemos que era familiar de Diocleciano, y Diocleciano pues llevó mal que un familiar suyo se convirtiera. Y bueno, Clemente Romano muere en el año 100 y lo sucede otro pastor, que es Evaristo, que también es de padre judío. Clemente Romano también era judío, y el que le sucedió del 99 al 107 fue Evaristo, ¿vale?, en Roma. Mientras Pablo se sigue haciendo su obra misionera y las iglesias por toda Asia pues se van llenando de gentiles, ¿de acuerdo? Van entrando gentiles. Hasta ahora no hay mucha diferencia entre lo que son cristianos y judíos, aunque ya el libro de los Hechos, que la primera vez que se llamó cristianos a los creyentes en Jesús fue en Antioquía, se le empezó a llamar cristianos, pero no había esas diferencias dentro de la sociedad en diferenciar claramente quién era judío y quién era cristiano. Se le llamaba, la palabra griega está bien dicha, cristianos, y la palabra en hebreo es mesiánicos, por la palabra Masía. Bueno, Pablo van incorporando que los gentiles se van añadiendo a la sinagoga, y al entrar por las siguientes generaciones, pues lo natural, judíos pues se casan con gentiles, porque ya dentro de la congregación ya no hay esa diferenciación. Hemos dicho que el gentil es acogido como miembro de pleno derecho, pero como os decía antes, los judíos tenían la ventaja, aunque se iban incorporando gentiles y gentiles a las congregaciones, tenían la ventaja de que tenían la Torá y eran más duchos en el estudio, ¿no?, de la Escritura. Eso era el principio. El emperador Trajano hace una persecución y mata a este pastor, que es líder de la iglesia, que he dicho antes, Evaristo, en el 107 después de Cristo. Y Ignacio de Antioquía también lo mata. El emperador Trajano en esta persecución mata a Evaristo, mata también a Ignacio de Antioquía y a Simeón, que era un familiar de Jesús, primo de Jesús, en el año 107. En el año 107, Trajano manda matar a todos los dirigentes eminentes judíos. Trajano, en este edicto, va contra los dirigentes judíos. No hace diferenciación, y realmente a los que he hablado, a este Simeón, primo de Jesús, a Evaristo y a Ignacio de Antioquía, los mata por ser líderes judíos. Aunque ellos son líderes judíos porque son judíos, pero son mesiánicos, también los mata. En el 114 se levanta la Segunda Guerra Judía. El imperio parto, el imperio de los partos, que eran descendientes de los persas, se levanta contra Roma. Roma conquistó todo el mundo occidental, y lo que más le costó, o podemos poner dudas, los escritores ponen dudas, si realmente la Germania, es decir, Alemania y Irán o Persia, fueron realmente conquistados como las demás provincias. La mayoría dicen que no, ¿vale? Que tuvieron presencia,
pero a los romanos les costó mucho conquistar Germania e Irán. Entonces, este es el imperio parto, el de los partos. Y los partos lo que querían es adueñarse del Mediterráneo, porque si ellos conseguían adueñarse del Mediterráneo, lo que hacían los partos, que eran enemigos totales de Roma, era dividir el imperio en dos. Entonces, el afán que tienen los partos, se levantan contra ellos, es conquistar el Mediterráneo para dividir el imperio romano entre Oriente y Occidente. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren ganarse el favor judío. Entonces, los partos que terminan de hacer hemos hablado, una persecución Trajano, les ofrecen a los judíos construir el templo. Si se alían con ellos, les ofrecen construir el templo. Entonces los judíos se levantan también contra Roma, apoyados por los partos, con la promesa de que los partos van a construirles un templo. Entonces, al tener este problema, los romanos abandonarían, por así decirlo, no podrían estar ocupándose de hacer frente a que tener un foco en Israel, porque los partos quieren hacerse con Israel para dividir el imperio en dos, y otros frentes que tenían abiertos Roma en diferentes sitios. Entonces era como una maniobra de distracción. Ahora, al ver esto, Adriano, el emperador Adriano, Trajano muere en el 120, ¿vale? Y Trajano, que está entre dos intereses, uno, defender Judea, que es Israel, para que los partos no dividan el imperio, o seguir atendiendo los problemas que tenía Roma en todos los focos donde tenía provincias romanas. Entonces, Trajano muere en el 120, muere en esta lucha, en esta batalla, por defender Judea para que los partos no tomen el Mediterráneo y lo dividan, y así dividir el imperio en dos. Y le sucede Adriano. A Trajano le sucede Adriano, que lo tomó como hijo adoptivo, pero realmente Adriano era amante de Trajano. Entonces, Adriano entra y ¿qué hace? La misma maniobra que los partos. Entonces les dice, mirad a los dirigentes judíos, estamos en guerras, estamos en batallas, sabéis que llevamos aquí tiempo, os dejamos adorar a vuestros dioses y a todos, los partos quieren engañarnos, os utilizan como moneda, y dice Adriano, yo construyo el templo en nada de tiempo. Entonces, bueno, pues los judíos se fían de Adriano y les ofrece construir el templo, pero él va poniendo una piedra hoy, otra piedra al año siguiente, y al pasar 12 años se había construido una pequeña muralla, ¿vale? Entonces, Adriano lo hacía con astucia, no pretendía construir ningún templo, sino que construía una pequeñita muralla, una escalera, ahí en un hueco, al lado, y ya los judíos, que no son tontos, se dan cuenta de que también, como los partos, les están utilizando. Entonces, hay una protesta y les dice al final Adriano que no le va a construir, que está harto ya de los judíos y que no va a haber templo ni va a haber nada, sino que ahora va a haber no un templo judío, sino que va a construir un templo a Júpiter. Construye un templo a Júpiter y ¿qué hacen los judíos? Van y a ese templo y a esa estatua que construye en el lugar del templo le decapitan. Decapitan la estatua de Júpiter que Adriano levanta y comienza la tercera guerra judía. Y aquí un rabino llamado el rabino Akiva proclama públicamente a Bar Kokhba. Bar Kokhba significa Bar, hijo, Kokhba, estrella. Bar Kokhba, el rabino Akiva le declara en Israel como Mesías de Israel. Entonces hay un gran respaldo nacional y bueno, pues se levantan mucha gente y 500.000 de judíos mueren en la tercera guerra judía que nos habla Josefo, que dura desde el 132 al 135 después de Cristo. Ahora, ¿qué hace Adriano? Ya vamos a ver diferentes cosas que van a repercutir para que luego en Roma
los cristianos no quieren saber nada de los judíos. ¿Por qué? Porque no interesa. Ya empezamos a ver del 132 al 135 cómo va a haber ciertos elementos que, sobre todo en Roma, van a hacer que se vaya separando Roma de todo lo que tenga connotación judía, sea de la Biblia o no. ¿Bien? Entonces, Adriano hace esto que he dicho, pone ese templo, los judíos cortan la cabeza a la estatua de Júpiter, y Adriano prohíbe la circuncisión, prohíbe terminantemente Adriano la circuncisión y también prohíbe el sábado. Está prohibido para los judíos celebrar el sábado, la circuncisión, y no contento con eso, cambia el nombre a Jerusalén y la llama Aelia Capitolina. Destruye totalmente todos los vestigios de la Jerusalén en los tiempos de Jesús y de los apóstoles y cambian el nombre por Aelia Capitolina. Y también el de Judea lo cambian. Él pide conocimiento a sus asesores y le dice, ¿qué nombre podemos poner que más rabia le dé a los judíos? Entonces le dicen, ¿cuáles fueron los enemigos más grandes que tuvo Israel a lo largo de los siglos? Los palestinos, Palestina. Entonces Adriano dice, muy bien, pues ahora Judea, para que no tenga nombre de judío, judío viene de Judea, la vamos a llamar Palestina. Por eso en las antiguas Biblias que había hace años, el mapa que nos ponían estaba mal, porque le ponía Palestina en los tiempos de Jesús. Pues eso es un error, es mentira, porque en los tiempos de Jesús no se llamaba Palestina, se llamaba Judea. Fue Adriano el que la puso Palestina para irritar aún más a los judíos. Entonces, Jerusalén la hará con sal, destruye todo vestigio de la época de Jesús, del siglo I, de Jerusalén del siglo I, construye ese templo a Júpiter en vez de ese templo prometido a los judíos, comienza la Tercera Guerra Judía, muere medio millón de judíos y cambia Judea por el nombre de Palestina. Entonces ya los gentiles, dentro de la iglesia, el emperador es Adriano, los gentiles ya se ven amenazados, ¿vale?, por las persecuciones que los judíos están teniendo. Entonces, como hasta ahora no se había una diferenciación clara de los que eran judíos y eran cristianos, entonces los gentiles ya en las iglesias se veían amenazados por la persecución que había con los judíos. Entonces, los judíos gentiles y sobre todo, los creyentes gentiles que estaban en la iglesia y sobre todo los que no vivían en Judea o Palestina, según Adriano, pues no querían ningún nacionalismo judío. Entonces ellos veían bien que los judíos, por ser judíos, pues defendieran, tuvieran sus guerras, pero que ellos como gentiles, pues no tenían que luchar por motivos políticos ni motivos nacionales. Ellos querían ir yendo a sus iglesias o a sus lugares de culto, de reuniones, o sinagogas o iglesias, como llámese como se quiera, y querían decir que se querían independizar de todo lo que era judío. Entonces los romanos ya se dan cuenta que los gentiles no luchan en las guerras judías. Entonces dicen los romanos, sobre todo los emperadores y los militares, dicen aquí hay algo raro. Es que los que están en estas congregaciones no van a la guerra. No van a la guerra. Entonces ya empiezan también a saber que hay una diferenciación, ¿no? Porque realmente el creyente que no es gentil se quiere separar de todo lo que es judío. En el 144 también tenemos que añadir, después de Cristo, aparecen, dentro de todas estas guerras y de todo esto, aparecen los falsos maestros. Va a aparecer Marción, va a aparecer Arrio, y Marción va a escribir, Marción de Sirope, era un hombre muy rico, su padre era obispo, él era creyente en Jesús, pero él va a lanzar una doctrina que no va a ser aceptada. En el núcleo, hablo de la iglesia, en el 144 después de Cristo, aunque sí que iba a tener muchos seguidores, su padre lo va a declarar como blasfemo, su propio padre, que es obispo en la iglesia cristiana, y este Marción va a decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, que el verdadero Dios que mandó a Jesús de Nazaret es otro Dios, y que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios, pero es un Dios malo, ¿vale?, que quiere las guerras, las batallas, todo esto. Entonces, la palabra Antiguo Testamento
la crea Marción. Y Marción dice que el Antiguo Testamento tiene que desaparecer del canon y que solamente del Nuevo Testamento y que solamente tiene que tener las epístolas de Pablo, 10 epístolas, hay que quitar las epístolas pastorales y hay que quitar Hebreos, hay que dejar solamente Lucas, el Evangelio de Lucas solamente, quitar también el capítulo 1, el capítulo 2 de Lucas y empezar desde el capítulo 3, quitar los 2 primeros capítulos del Evangelio de Lucas, solamente las epístolas de Pablo, quitando las pastorales, tampoco admitía Hebreos, por supuesto, ni Santiago, ni segunda, ni tercera, ni primera de Juan, y solamente en su canon admite, el Antiguo Testamento lo quita de la Biblia para los creyentes de ese tiempo, y en su doctrina quita el Antiguo Testamento, crea él la palabra Antiguo Testamento, porque en la época de Jesús y los discípulos no se dice Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia era toda la escritura, se decía las escrituras. No había diferenciación entre antiguo y nuevo. Es Marción el que hace la diferenciación para apartar el Antiguo Testamento y decir que el Dios que hace las guerras en el Antiguo Testamento, Yahvé o Jehová, es un Dios malo y que el Padre que envía a Jesucristo es otro Dios, ¿vale? Que no es el Dios del Antiguo Testamento. Entonces solamente permite las epístolas de Pablo, no las pastorales, también las quita, corta también los 2 primeros capítulos de Lucas porque habla de que Jesús va al templo, de la circuncisión de Jesús. Es decir, está totalmente en contra es un antisemita, es totalmente antisemita. Por así decirlo, corta el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Corta también incluso los evangelios, no admite ni Marcos, ni Juan, ni Mateo. Escribe Antétesis, Marción del Ponto, que era un hombre rico de Frigia, y quiere por todas, como he dicho, pues independizarse de los judíos, tanto que crea pues un nuevo canon. Su padre lo excomulgó porque violó a una joven cristiana, la violó, y su padre lo excomulgó de la iglesia. Le siguieron mucha gente porque era rico, y luego desapareció por siglos, ¿de acuerdo? Pero luego esa doctrina volvió a aparecer contra todo lo que era judío, y vemos también que en diferentes fases de la iglesia ha habido oposición hacia todo lo que era judío. Entonces, os he explicado cómo Jesús, ¿vale?, respeta lo que es judío en la escritura y lo diferencia de lo que es judío en la liturgia y en la tradición, como la tradición oral, y como Pablo también, ¿no? Dicen, ¿qué aprovecha entonces el judío? Mucho, porque hayan sido entregada la palabra de Dios, que los condena, porque no han andado conforme a la fe, sino por su propia justicia, sí. Es decir, Jesús, Pablo, coloca todo en su sitio, ¿de acuerdo? Ahora, dicha esta diferenciación, hemos visto que a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido focos dentro de la Iglesia que se han opuesto a todo lo que es de Israel. A todo lo que es de Israel se ha opuesto. Entonces, hay cosas que, como decía Jesús y dice Pablo, también digo yo, ¿vale? Que hay cosas en que tenemos que admitir que no tenemos nada nosotros que ver, pero que hay cosas que sí nosotros tenemos que ver, que las escrituras, como dice Pablo, son judías, que el Mesías es judío, que la salvación viene de los judíos desde el Mesías. Vemos también que a lo largo de la historia, ¿no?, antes de la Reforma, después de la Reforma y durante estos días, pues hay algunos grupos o personas o predicadores o teólogos pues que se oponen totalmente a todo. Entonces, a todo lo que es de Israel, no. Porque entonces cogeríamos la Biblia como Marción y apartaríamos, aparte de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, todos los demás, los quitaríamos y los partiríamos por la mitad. ¿De acuerdo? Bueno, dicho todo esto, ya empezamos a ver la diferenciación por las persecuciones, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la Iglesia aparece luego después Justino y Aniceto, que van a ser también líderes de la Iglesia,
Y ellos van a empezar a tomar decisiones, Justino y Aniceto, ¿de acuerdo? Porque empiezan a aparecer falsas doctrinas, falsos maestros. En Roma, los judíos de Roma ya se quieren separar de los hermanos y de todo lo que es, por así decirlo, de Israel, ¿vale? Sea lo que sea, también se quieren diferenciar. Ahora hablaremos cosas incluso que tomaron que Jesús y los discípulos practicaron, pero ellos, como olía a Israel, también lo cortaron, la iglesia en Roma lo cortaron, aunque Jesús celebraba la Pascua el día 14 de abril. Roma tomó la decisión, la iglesia en Roma, la decisión de que tampoco se celebraba la Pascua el día que Jesús la celebrara, para no tener ningún elemento judío y no tener problemas con el emperador por interés político. Bueno, ya llegaremos a esa parte. Entonces, Justino y Aniceto tienen que tomar decisiones en qué es lo que se va a creer. Entonces, vemos que se escribe Justino una obra que se llama Diálogo contra Trifón. Trifón era el rabino Tarfón, ¿vale? Que lo puso como Trifón, y es una obra en la cual él ya se llama Diálogo contra Trifón, y es un diálogo de él con un supuesto judío, ¿vale? Hace esa obra, que es un diálogo con un judío, y es una ruptura ya también pues con todo lo que es de Israel, que quiere hacer también Justino. Del año 155 al 166, la Iglesia, antes del 155, Pablo, Pedro, los apóstoles, todos celebraban el día del sábado, ¿vale? Pero a partir del año 155 al 166 se va a oficializar el domingo como el día del Señor. Entonces, como día del Señor, por la resurrección y demás, la Iglesia, del año 155 al 166, dejan de celebrar el sábado por eso mismo, porque quieren ir quitando todo elemento judío, ¿de acuerdo? Todo elemento judío lo quieren quitar. Y estamos viendo cómo, pues, sobre todo las congregaciones que no están en Jerusalén quieren quitarse de todo lo que sea judío. Entonces, también quiere quitarse de encima el sábado, porque es una marca inequívoca que puede confundir que eres un judío, e instituciona el día del Señor el domingo, a partir del 155 al 166. Ahora, lo que os decía, la Pascua se estuvo celebrando siempre el 14 de abril. Jesús, los discípulos, los apóstoles del siglo I celebraban la Pascua el 14 de abril. Pero ahora vamos a encontrar que en esa fecha se quiere cambiar. ¿Por qué? Pues se quiere cambiar porque había que preguntar a los rabinos en Jerusalén cuándo caía la Pascua cada año, porque el calendario judío es lunar y el calendario de Roma es solar. Entonces, para saber cuándo había la Pascua era cuando los rabinos en Jerusalén sabían por su calendario cuándo iba a ser. Entonces, eso ya en Roma no se quiere hacer ni estar en ningún elemento judío, ¿de acuerdo? Entonces, pues, Aniceto en Roma dice, bueno, yo no quiero, que era el pastor en Roma, dice, yo no quiero celebrar ya la Pascua el 14 de abril, porque yo estoy en Roma, tengo una congregación, y para que no vean que hacemos la Pascua, porque eso es inequívocamente judío, ya hemos conseguido no hacer el sábado, nos reunimos el domingo para que no nos marquen como judíos, y ahora también, pues la Pascua tampoco queremos que nos marquen como judíos porque es una fiesta judía. Entonces, bueno, pues nosotros la vamos a hacer unos días antes, que es la Semana Santa, ¿de acuerdo? Entonces, había que hacer, en Roma, había que hacer unos cálculos matemáticos tremendos, que existe un libro que tiene más de 300 páginas, en que hay que hacer unos cálculos para que cambiar el calendario lunar al solar, que era Occidente, para saber cuándo se celebra la Pascua cada año. Bueno, entonces Policarpo de Éfeso, que estaba de pastor, Policarpo,
era hijo espiritual del apóstol Juan, le escribe, él era pastor de Éfeso, siendo pastor Policarpo de Éfeso, le escribe una carta a Aniceto y le dice, hermano Aniceto, pero ¿cómo se te ocurre el no celebrar la Pascua cuando nuestros padres, cuando Juan, Pablo y Pedro celebraban la Pascua el día 14? Entonces Aniceto dice, mira, tú estás allí en Éfeso, yo estoy aquí en Roma, las cosas en Roma aquí no están como allí, en Éfeso, ni menos como en Jerusalén. Nosotros amamos a Israel, queremos a Israel, pero nosotros no queremos tener problemas porque aquí está el emperador, está la corte, aquí está cada vez hay más cristianos, pero también hay muchos paganos y no queremos que nos lleven a los circos romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Policarpo dice, no, tú no puedes hacer esto, si es que esto, no. Dice, mira, nosotros somos hermanos, Aniceto, no vamos a discutir, vosotros celebráis la fiesta el 14 de abril en Éfeso o en Jerusalén, que nosotros la celebramos aquí unos días antes. Que haya paz, amor y concordia, pero yo no quiero saber nada que te ver con los judíos. Bueno, entonces, este hombre, Aniceto, dice que cada uno haga como lo siente, pero luego Eleuterio I, que sigue Aniceto, pues separa más, que es pastor de Roma, se separa más de todo lo que tiene que ver con Israel. Y ya prácticamente en Roma ya no va quedando nada de lo que es Israel por ese interés de que no se les marcara realmente como judío. Pero ahí hubo también el peligro de que se llevaron, con el afán de quitar todos los judíos, que para que no fueran perseguidos y confundidos por el emperador de Roma, a los cristianos que estaban en Roma, se llevaron también luego con los años y más todavía con los siglos muchas cosas en las cuales el judaísmo, no el judaísmo, sino que Israel tenía elementos que nos unen a la iglesia. O sea, la iglesia gentil tiene elementos que les une con Israel. ¿De acuerdo? Bueno, en el 178 también se dice un edicto en Roma en que se tiene que dejar todos los rituales del judaísmo, todas ceremonias ceremoniales se tienen que dejar. Y luego en el año 189, Víctor utiliza la excomunión por primera vez. Ya ha muerto Aniceto, que quita la Pascua, le sigue Eleuterio, que se separa todavía más de lo que es Israel, el pastor de Roma. Aniceto quita la Pascua, luego Eleuterio I se separa más, y Víctor en el 189 ya va a utilizar la excomunión. Es decir, ya él como pastor en Roma en el 189 después de Cristo, se crea la autoridad, podemos decir, papal. Es decir, yo como pastor de Roma tengo el poder del que no haga lo que yo digo, le expulso. Entonces ya empieza a crearse la excomunión, es decir, excomulgar a la persona de la iglesia que no ande conforme nosotros, nuestras leyes imponemos. Y aparte de las leyes del Evangelio, se empiezan a poner, este Víctor I en Roma, pastor de Roma, a poner dogmas, ¿vale? Expliquemos que la doctrina es la doctrina y el dogma es lo que cada grupo de personas interpretan de la doctrina y crean reglas, ¿vale? Entonces, esos dogmas, Víctor, esos dogmas ya crea unas reglas que dan poder y autoridad al pastor de Roma, que podríamos decir, entre comillas, ya es realmente el primer papa como papa, es la infalibilidad, que es infalible, ¿vale? Y se crean todo esto. Entonces también ya aparecen también los cuartodecimanos, los cristianos cuartodecimanos. ¿Qué son los cristianos cuartodecimanos? Cuartodecimano es 14, los 14, podríamos decir. Los cuartodecimanos son los judíos que en Éfeso, en Antioquía y en Jerusalén siguen celebrando la Pascua el 14 de abril, a diferencia de los romanos que lo celebran en otra fecha.
¿Por qué? Porque este Aniceto le dijo, no queremos saber nada de la Pascua, no queremos saber nada del Sabbat, y nosotros cambiamos el Sabbat al día del Señor el domingo, y no queremos saber nada de la Pascua, y nada, que nosotros no seamos judíos. Entonces, a los judíos de Éfeso, de Antioquía y demás, que había congregaciones que seguían celebrándolo como los apóstoles al principio, se le llama cuartos decimanos. Entonces, ¿qué hace Roma ahora con estos? Este Víctor los excomulga. Entonces, desde Roma dice, vale, vosotros seguís celebrando no el domingo, sino el sábado, y también seguís celebrando 14 de abril la Pascua. Vale, con Policarpo quedaron así, entre buenos hermanos, pero ya Víctor, a darse el poder y autoridad y hacer un sínodo, una cúpula, que ya podríamos hablar realmente la cúpula papal, que no existe hasta que viene este Víctor, más o menos las congregaciones, había puntos diferentes. Todo esto con la falsa doctrina que se levantan, Marción, Arrio. Arrio decía que, bueno, ahora llegaremos ahí, que Jesús es Dios, pero es un Dios menor. Había también una diferenciación en partes de las iglesias cristianas que decían que Jesús era hombre solo, y otros decían que Jesús era Dios, y otros que decían que Jesús era un medio Dios, o otros decían que Jesús era un Dios pequeño, esto durante siglos, ¿de acuerdo? Estamos en el año 190 y ha sido siglos y siglos de luchas y hasta de guerras, ¿no? Dentro de lo que es la Iglesia de Roma, que se va a corromper tremendamente. Bueno, pues ya excomulgan a estos hermanos que celebran la Pascua el día 14 y Roma prácticamente ya se separa, ¿no? Se separa de lo que es el núcleo de Éfeso, Antioquía y Jerusalén. Ya entramos ahora en el siglo III y, como he dicho, empiezan los debates de doctrina. Aparece Marción, que quita el Antiguo Testamento, dice que no vale, que el Antiguo Testamento no vale, que solo vale el Nuevo Testamento, y también hay que quitar las epístolas pastorales, quitar 3 evangelios, dejar solo uno y dejar 10 epístolas de Pablo. Luego hay 2 escuelas, la de Alejandría y la de Antioquía. La escuela de la iglesia de Alejandría, con Orígenes, a la cabeza, hablaban acerca de que Jesús era una especie de semidios. Y en la escuela de Antioquía, en la iglesia de Antioquía, un hombre que se llamó Pablo Sanosato, decía que Jesús es el Mesías, pero no es Dios. En Antioquía empezó otra falsa doctrina que se decía que Jesús era Mesías, pero no era Dios. Eso lo decía Pablo Sanosato. Luego viene Arrio, ¿vale? En Antioquía, que es de la escuela, de la escuela de Alejandría, Arrio. En Antioquía está Pablo de Sanosato, que dice que Jesús es el Mesías, pero no es Dios. Eso es en Antioquía. En Alejandría viene Arrio y dice que Jesús es Dios, pero no es un hombre real, sino que es una imagen. Arrio dice que Jesús es Dios, pero no es un hombre real, ¿vale? Sino que es una especie de hombre creado por Dios, ¿vale? El Padre, pero no es un hombre real. Todas estas van apareciendo y esta doctrina que crea Arrio se va a llamar monifositas, los que lo siguen. Los cristianos coptos son monifositas, es decir, que dicen que Jesús es Dios, pero no es un hombre como Adán, sino que es una especie de hombre creado por Dios, pero no es un hombre al 100%. Entonces, eso es la iglesia copta, que es de la escuela de Orígenes, y lo forman al día de hoy 8 millones de cristianos. Estos son los cristianos coptos, ¿de acuerdo? Ya a partir del siglo III vamos a ver cómo está la iglesia copta. Luego la división del imperio romano va a ser la iglesia oriental y la iglesia occidental. La occidental va a tener su cabecera en el Vaticano y la oriental, pues la iglesia ortodoxa, la iglesia griega, la iglesia copta, que lo forman 8 millones de personas en todo el mundo. Sobre todo los egipcios
Los de Sudán y de Etiopía son cristianos coptos que dicen, la escuela de Arriel, ¿vale?, que dicen que Jesús es Dios, pero no es un hombre como cualquier otro, sino que es un hombre también especial creado por Dios. Entonces vemos que hay una escuela de Alejandría que dice que Jesús es Dios, pero no es un hombre, es una especie de hombre, y la de Antioquía que dicen que Jesús no es Dios, es solo hombre. Entonces Antioquía y Alejandría está así, y Roma ya se ha separado totalmente, está ahí metida en Roma, no quiere saber nada de todo lo que sea de Israel y judío. Bueno, ahí están, ¿vale? Ya se ha creado la excomunión, el papado, se ha cambiado el sábado al domingo, y ya aparece en Alejandría que creen que Jesús es Dios, pero que tiene una imagen como hombre y una imagen como hombre creado por Dios, y en Antioquía creen que Jesús es hombre. Entonces, a mediados del siglo III, el emperador Decio, a mediados del siglo III, el emperador romano Decio, en el 251 después de Cristo, ya levanta una persecución contra todos los cristianos, porque ya se dan cuenta que no son como los judíos. Entonces ya es una persecución a los cristianos. ¿Por qué? Porque hace esta persecución, la primera persecución que hace hacia los cristianos, porque Decio ya se da cuenta de que lo cristiano no está solo en Judea ni en Antioquía, sino que ahora el cristianismo, por así decirlo, se ha esparcido por todo el mundo conocido. Entonces Roma ve un peligro, ¿vale? Ven un peligro para el propio imperio, ya los cristianos es un peligro. Entonces ahora ya todos los cristianos, tanto los de Roma, que tenían mucho miedo a la persecución, no celebraban la Pascua, no celebraban el sábado, no celebraban nada de nada. Entonces ahora ya, que tenían tanto miedo, Decio ya levanta una persecución, es el primero que